Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. La receta de hoy, panzotti alla genovese. Son una pasta rellena típica de la cocina de Liguria, similar a los ravioles, de los cuales se distinguen esencialmente por el tamaño y la ausencia de carne en el relleno. El relleno consiste en una mezcla de hierbas frescas, pero en este caso usaremos acelga, ricota, huevo, queso parmesano, aromatizado con nuez moscada y unas hojitas de mejorana. Se acompañan con una clásica salsa de nueces, como veremos en detalle en breve. Comencemos con el relleno. Según la tradición, las verduras utilizadas consiste en una mezcla de hierbas silvestres frescas que crecen naturalmente en las costas de Liguria, como la borraja, el diente de león y la ortiga, entre otras. Pero alternativamente se pueden usar acelgas o espinacas. En el caso de las acelgas, solamente se utilizan las hojas sin los tallos. Se ponen a cocinar en abundante agua hirviendo. Luego de dejarlas hervir durante 5 minutos, se retiran, se dejan enfriar y se exprimen bien para remover la mayor cantidad de agua posible. Seguidamente el ajo. Para el relleno voy a utilizar solo la mitad de un diente y la otra la guardo para la salsa. Se lo pica finamente y se corta luego a grosso modo la acelga hervida, mezclándola con el ajo picado. Una vez cortadas, las paso por la picadora de carne para triturarlas bien. Se puede hacer también a cuchillo o pasándolas por una procesadora de alimentos. El objetivo es obtener casi una pasta. Seguimos con la ricota. Debe dejarse escurrir bien y luego se la pasa por un tamiz o un colador de malla fina para que quede bien cremosa. La pongo con las acelgas. Luego el huevo, hay que se lo bate un poco. El queso parmesano rallado, 2 cucharadas bien colmadas. Y se condimenta con la nuez moscada y sal a gusto. Por último, la mejorana bien picada. La cantidad también es a gusto. Se mezcla todo muy bien y fíjense que en este caso la proporción de ricota con respecto a las verduras es mucho menos que en otros rellenos, lo que hace que este tenga un color verde bien intenso. Se reserva y seguimos con la masa. Para esta masa se va a necesitar harina, en este caso es del tipo 4 ceros, un huevo, una cucharada de vino blanco seco, agua, cantidad necesaria para formar una masa, y una pizca de sal. Se pone la harina sobre la mesa y se forma una corona.
En el centro va a ir el huevo, el vino, la sal, y el agua. La cantidad de agua es a ojo, pero en la descripción del video les dejo como siempre las cantidades exactas que utilicé para esta receta. Para los panzotti se puede utilizar diferentes tipos de masa. A veces masa al huevo, otras solo agua y vino, o como en este caso, agua, vino y huevo. Una vez unida la harina, se amasa hasta obtener una masa suave y elástica. Se forma un bollo y se lo deja reposar por al menos media hora. Luego se extiende la masa con palo o con la máquina hasta dejarla bien delgada, de más o menos 1 milímetro de espesor. Se empareja y se comienza a rellenar. Usando 2 cucharas, se distribuyen porciones del relleno dejando un espacio de entre 3 o 4 centímetros entre uno y otro. Se dobla la masa por encima, cubriendo el relleno. Se presiona alrededor de los bordes para que no quede aire dentro. Y se corta en triángulos. También se pueden hacer cuadrados o uniendo las puntas del triángulo como si fuera un tortelloni. La característica del panzotti es que es un tipo de ravioli con un porcentaje algo desproporcionado de borde y relleno. Es decir, que toda esta parte de borde libre se conserva. Una vez listos, se los deja secar un poco y mientras se prepara la salsa. Para la salsa vamos a necesitar nueces, una rebanada de pan, 2 o 3 cucharadas de leche, medio diente de ajo, aceite de oliva y queso parmesano. Se le quita la corteza al pan y se pone a remojar con 2 o 3 cucharadas de leche. En un mortero se pone la mitad del diente de ajo, un poquito de sal entrefina y se machaca. Se agregan las nueces de a poco y se van machacando hasta formar una pasta. Se le agrega entonces el pan remojado en leche y se une a las nueces para obtener una pasta bien homogénea. Se transfiere a un plato y se agrega el aceite de oliva mientras se va mezclando con un tenedor. Se pican también unas nueces extra y se las reserva.
Se ponen a cocinar los panzotti en abundante agua con sal. El tiempo de cocción es de 2 a 4 minutos, dependiendo de cuánto hayan dejado secar los panzotti. Mientras se cocinan, se agrega un poco del agua de cocción de la pasta al pesto de nueces, hasta que quede liviano y cremoso. Se le agrega por último 2 cucharadas de queso parmesano rallado y se mezcla bien. Se pone una abundante cucharada de salsa en una fuente de servir. Se retiran los panzotti del agua y se los pone en la fuente. Se cubren con el resto de la salsa y se termina esparciendo las nueces picadas por encima. Y el plato está listo para servir y disfrutar. Panzotti alla genovese, una típica pasta estilo ravioli de la Riviera italiana. Un plato barato y delicioso, con su tradicional salsa de nueces que resalta el delicado sabor herbáceo del relleno. Y esta ha sido la receta de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de poner me gusta, comenten qué les pareció la receta y los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.